Para los que más o menos os acordáis de mi última predicación, llevo ya tiempo predicando el Evangelio de Juan y voy a seguir. Y hoy toca además un pasaje muy conocido, que es Juan 3:16. Da miedo casi predicar de ese pasaje. Yo creo que todo el mundo ha ido ya 1, 2 o 3 o 20 predicaciones de Juan 3:16, pero me parece que es un pasaje que merece la pena repasarlo de vez en cuando, ¿no? Tengo un amigo que es negacionista y cuando empezó todo esto del COVID, pues él decía que era una gripe y que no hacía falta darle tanta importancia, ¿no? Y eso que yo estuve en el hospital y todo, ¿no? Pero él decía que nada, que no le convencía. Luego después, cuando llegó lo de las vacunas, igualmente él pues decía que lo de las vacunas no le convencía, así que pues no se vacunó y no se ha vacunado. Y bueno, pues ahí está. No voy a entrar ahora en el debate de lo que creen, lo que no creen, ahí no vamos a entrar. En la comida ya podéis vosotros discutirlo, pero yo solamente digo y cuento este ejemplo de mi amigo para compartir con vosotros una idea que me gustaría transmitir, que es: dime lo que crees y te diré lo que haces. Dime lo que crees y te diré lo que haces. Leía también la historia de otra persona, este se llama Edgar Welch. Este señor cogió su coche desde Carolina del Norte, viajó como 8 horas hasta llegar a Washington con un rifle, se metió en una pizzería, empezó a apuntar a todo el mundo se tiró al suelo, claro, y él bajó al sótano de esta pizzería, y él iba con la intención de liberar a unos niños que estaban, según él había leído por ahí una conspiración de que en esa pizzería había una red de pederastia y que allí había niños explotados sexualmente. Resulta que esa teoría de la conspiración terminó llamándose Pizzagate y decía que, bueno, pues en el tiempo de la campaña electoral de Hillary Clinton, al director de su campaña de publicidad, le habían robado unos mails y en lenguaje encriptado ahí dentro de lo que son los mensajes de correo electrónico habían descubierto esta red de pederastia que se estaba desarrollando por muchas pizzerías alrededor de todo Estados Unidos y que de alguna forma tenían ahí todo un tema de trata, de explotación sexual de niños. Entonces este hombre se lo creyó y como se lo creyó, pues cogió su coche, cogió su rifle y se fue a una de esas pizzerías, entró y bueno, después de ver todas las habitaciones de la pizzería y ver que allí solo había harina, masa y ingredientes para pizzas, pues se rindió a la policía. Dime lo que crees y te diré lo que haces. Y de hecho yo creo que de eso habla también el pasaje que vamos a estar mirando ahora, esta mañana, ¿no? De que lo que creemos determina no solo lo que hacemos, sino también nuestro destino. Lo que creemos determina nuestro destino. Y he puesto 2 ejemplos, pero yo estoy seguro que cada uno de vosotros tiene más ejemplos que puede poner, ¿vale? Pero si leemos en el pasaje, veremos cómo lo que creemos determina también nuestro destino. Vamos a leerlo. Estamos en Juan, capítulo 3, y empezamos en el versículo 14. Dice así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Fijaros las veces que va diciendo creer, ¿vale? Ya hemos mencionado algunas. Fijaros todas las veces que menciona la palabra creer o el verbo creer. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre amado, queremos
poner delante de ti esta palabra y pedirte que tú nos ayudes, que nuestro corazón esté atento, que también tengamos una actitud de escucharte a ti, Señor, de escuchar tu palabra y lo que significa para cada uno de nosotros. Cada uno estamos aquí en distintas circunstancias y con distintos dolores, con distintas situaciones y con distintas expectativas, Señor. Pero tú eres un Dios sabio, grande y poderoso, que está también aquí con nosotros y que quiere hablar a nuestro corazón, Señor. Que tengamos ese oído atento y ese corazón moldeable, dispuestos a dejarnos llevar por tu palabra. Y que también, Señor, pues hoy sea día en que algunas personas puedan dar ese paso de aceptar tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Todo el mundo cree en algo. Realmente todo el mundo cree en algo. Dice el psiquiatra Pablo Martínez que cuando algún amigo o alguien se le acerca y le dice que es ateo, él le responde, pues admiro tu fe, porque llegar a esa conclusión del ateísmo implica una fe en una serie de evidencias y de señales para llegar a tomar esa decisión, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustaría desafiaros esta mañana, especialmente a aquellos que aún no han tomado un paso para creer en Jesús, a revisar esa decisión. Porque al final algo estás creyendo sobre Jesús, todo el mundo cree en algo sobre Jesús también, no solo sobre el cielo y la tierra y el universo y las vacunas, no, todo el mundo cree algo también sobre Jesús. Me gustaría desafiarte para que puedas creer en Jesús lo que el Evangelio cuenta acerca de Jesús. Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando creemos en Jesús, ahí hay una serie de beneficios que todos hemos experimentado y me gustaría también que tú los pudieras experimentar si aún no los tienes, ¿no? No solamente beneficios en cuanto a una vida aquí en la tierra donde puedes experimentar la presencia y la cercanía, la amistad de Dios en tu vida, sino también en cuanto a tu destino, como vamos a ver esta mañana, tu destino final. Este texto, este pasaje que hemos leído comienza con una historia que conté muy brevemente la última vez que prediqué, pero que hoy la quiero explicar un poquito mejor. Y es la historia de la serpiente de bronce en el desierto. Una historia un poco rara, un poco extraña esa historia, pero que está ahí en el libro de Números, en el capítulo 21, ¿no? Y dice lo que hemos leído: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues vamos a leer Números 21 para que viajemos en el tiempo a ese momento en el cual Moisés levantó una serpiente de bronce y lo puso en lo alto de un palo, de una asta, para que todo el mundo que mirase a esa serpiente pudiera ser salvo. Dice Números 21, después partieron, en el versículo 4, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná. Curioso, ¿no? No sé cuántos habéis estado en un desierto de verdad, de estos inmensos, ¿no? Estar en medio de un desierto donde no tienes ninguna forma para beber y para comer. Qué milagro tan grande tener el maná, ¿no? Ese pan que venía del cielo cada mañana, en el amanecer lo tenían y podían comer y podían vivir y podían salir adelante. 40 años pudieron sobrevivir en el desierto, pero hasta de las más grandes bendiciones de Dios uno puede llegar a quejarse. Curioso ese planteamiento, ¿no? Un pueblo bendecido, liberado por Dios, en medio del desierto, camino a la tierra prometida, que está recibiendo ese regalo tan grande, esa bendición tan grande del maná, y todavía se están quejando, ¿no? Dice el versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Qué interesante, ¿no?
miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo mirar una serpiente de bronce tiene capacidad de antídoto contra el veneno? Yo creo que de ninguna manera, no tiene ninguna lógica. Era un milagro que Dios estaba haciendo, ¿no? Solo con mirar la serpiente, solo con mirarla ya podían vivir. Y los que no miraban, pues seguían el curso natural de lo que significa que te pica una serpiente. La gente se estaba muriendo, ¿no? Aquella gente tuvo que tomar una decisión. Y la decisión era a qué iban a mirar. ¿Iban a mirar a la serpiente de bronce o iban a mirar a las serpientes que estaban en el suelo y que querían morderles, ¿no? Es más, también dice que a todos les mordían las serpientes. Y una vez que te había mordido la serpiente, tenías que decidir en quién ibas a confiar. Ibas a confiar en la palabra de Moisés, que te había dicho, si miras la serpiente de bronce vas a vivir, o ibas a confiar en tus propios instintos que te decían, corre, o tu instinto de supervivencia, intentar evitar que te muerdan, ¿no? De modo que en ese momento aquellas personas tenían que tomar esa decisión, y tenían que tomar esa decisión en base a lo que creían. La pregunta era, ¿Moisés digno de confianza? ¿Les había sacado Moisés de una manera espectacular y poderosa del ejército del faraón? Claro que sí. ¿Les había Moisés llevado hasta el mar muerto y había abierto las aguas? Pues claro que sí. Es decir, Moisés estaba diciendo algo muy raro, pero realmente era alguien digno de confianza. Pero aún así la gente tenía que tomar una decisión. ¿A quién iban a mirar? ¿Qué iban a hacer? ¿Mirar la serpiente de bronce en el asta o mirar al suelo e intentar por sus propios medios salir adelante? Esta ilustración va perfectamente con lo que intenta enseñar el autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, y es que lo que creemos determina nuestro destino. Una historia que perfectamente ilustra esta idea. Lo que creemos determina nuestro destino. El que cree en Jesús, nos está diciendo el pasaje, tiene vida eterna, y el que rechaza no creer en Jesús, el que no cree en Jesús, pues tiene la condenación, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esto de vida eterna? ¿Qué es esto de condenación? Porque todo el pasaje menciona de varias formas, hay varios sinónimos para expresar la misma idea, ¿no? Está hablando de perderse, está hablando de condenación, está hablando de tinieblas, son términos que son sinónimos y que apuntan en la misma dirección. Al final están hablando de algo que todos conocemos de forma popular como el infierno. El infierno, que en palabras de Jesús, él dijo que era pues un horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Normalmente no solemos hablar mucho del infierno, pero no es que hablemos del infierno porque nos guste a nosotros, no, es que Jesús habló del infierno y Jesús es el que está hablando acerca de perderse, de condenación o de tinieblas como uno de los destinos posibles del ser humano. Y el otro destino posible es el de vida eterna, salvación, luz, son los términos que hemos leído en el pasaje, y que también el Señor Jesús identificó ese lugar como el paraíso. ¿Os acordáis cuando Jesús está en la cruz y uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué le responde Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que el destino final, lo que hay en el más allá, después de la muerte, puede ser el paraíso, estar con Jesús toda la eternidad, o el infierno, estar lejos de Dios por la eternidad, ¿no? Y bueno, pues ese destino, al final, lo que nos dice el texto es que es una decisión personal. Es algo que cada uno tenemos que decidir, y lo vamos a decidir en base a lo que creemos y en base a quién creemos. Si creemos que Dios nos ama, si creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, si creemos que Jesús vive, que resucitó, si creemos que Él es Dios, pues vamos a estar con Él, porque vamos a decidir andar de su mano. Pero si rechazamos creer todo eso, pues entonces vamos a estar rechazando la oportunidad que nos dan de estar la eternidad también con Él. La verdad es que a mí no es algo que me agrade, no es algo que me guste pensar en que haya personas que pasen la eternidad en ese sitio llamado el infierno, ¿no? A mí me gustaría pensar más en el Dios bonachón, ¿no? Ese Dios que bueno, pues llegamos allí después de la muerte y te dice, hombre, no te preocupes, nadie es perfecto, ¿qué se le va a hacer?
yo sé que tú lo has intentado, has sido buena persona, te has portado bien, has luchado, bueno, has tenido algunas cositas, pero hombre, no pasa nada, venga, entra, que aquí cabemos todos, café para todos. Hay una parte de mí que me gustaría pensar más en ese Dios, ¿no? Que no le veo en la Biblia, pero a la vez también pienso, bueno, sí, eso está muy bien, pero a ver, cuidado, si es Hitler al que le dice, bah, no pasa nada, total, 6 millones de judíos, bah, no. Ahí ya empiezo yo a ponerme un poco como, bueno, con Hitler no. Con Hitler, a Hitler sí, vamos a hacer un infierno para Hitler. A lo mejor metemos en el mismo saco a Putin y, bueno, cada uno puede meter a quien quiera, ¿vale? Ahí ya nos convertimos nosotros en Dios. Lo que pasa es que si empiezas a pensar un poco mejor, te das cuenta de que como perfectos no somos ninguno, pues a lo mejor al final ahí todos tendríamos que ir para pagar por cada una de las cosas que hemos hecho que estaban mal y que todos sabemos que están mal. Y esa es la realidad, eso es lo que nos está diciendo Jesús, que el destino que todos merecemos es ese lugar de condena para estar por la eternidad alejados de Dios y pagar por nuestros pecados, por nuestras maldades, por todo aquello que hacemos y que hemos hecho y que seguiremos haciendo, que sabemos que está mal, ¿no? La bendición es que Dios pagó por todo eso en nosotros, por medio de Jesucristo. Él mandó a Cristo para que no tuviéramos que pagar cada uno de nosotros. De modo que al final tenemos que elegir creer o no creer a Dios, creer o no creer a Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo muchas de estas afirmaciones donde dejaba claramente indicado el camino para poder disfrutar de una eternidad con Él. La pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? Pero a la vez también, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Dice el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo que amamos afecta lo que creemos. Lo que amamos afecta lo que creemos. Y hay amores que no siempre se conocen. Algunos pues aman pues su posición social, su cuenta en el banco, su prestigio, su fama en Instagram, su arrogancia, su independencia. Amores que están ahí, que muchas veces son una barrera para poder aceptar ese amor de Dios, ¿no? Yo recuerdo un hermano de esta iglesia, esposo de una de nuestras hermanas. Él, hasta el día de hoy, que yo sepa, no ha dado un paso de fe, ¿no? Me acuerdo que un día hablando con él, ¿no? Le pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si tú vienes a la iglesia y tal, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, es que yo amo la bicicleta. Es que me lo dijo así, yo amo la bicicleta. Yo amo la bicicleta y yo es que no puedo tomar una decisión porque yo necesito tener mi independencia para poder hacer las cosas que me apetecen y yo amo la bicicleta, ¿no? Es decir, al final los amores que tenemos afectan lo que creemos también, ¿no? Y por eso está el texto diciéndolo así tan grande. ¿Por qué no vinieron a la luz? Porque amaban otras cosas. Amaban, en este caso, lo llama tinieblas, ¿no? Pero también lo que creemos está afectado por lo que ocultamos. Dice el versículo 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay ahí toda una serie de secretos que todos tenemos que siguen afectando nuestra forma de decidir lo que creemos y lo que no creemos. Son barreras que están ahí, secretos que yo no sé, podría ser pornografía, o podría ser envidia, o podría ser codicia, o adulterio, o un aborto, o una traición a un amigo, o el abuso de un menor, yo qué sé, secretos que cada uno puede tener y que a veces pensamos que están ahí, que están como en un rincón escondidos y que no nos afectan, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que al final lo que creemos está afectado por lo que amamos y por lo que escondemos. Muchas veces nos hacemos la ilusión de que somos capaces de hacer un análisis racional objetivo de evidencias, de señales y llegar a una conclusión
objetiva, como si fuera nuestro cerebro una especie de laboratorio científico que no tiene ningún tipo de contaminación, y desde allí hacemos una valoración de evidencias, de señales, y llegamos a juicios, y todo lo que hay alrededor, nuestros amores, nuestros secretos, no afectan. Y yo os digo, eso no es verdad, eso es una ilusión. Realmente todo lo que creemos termina siendo afectado, contaminado por lo que amamos y lo que escondemos. Y muchas veces decidimos creer cosas no tanto porque las señales nos indiquen el camino, sino porque lo que amamos y escondemos tienen más fuerza que ninguna otra cosa, ¿no? La palabra de Dios precisamente nos está advirtiendo de eso. Y necesitamos una especie de despertador de la conciencia que nos ayude a ser humildes y reconocer de una manera, vamos a decir, sincera, la realidad. Y ese despertador a veces es una predicación como esta, o puede ser un amigo que te cuenta algo, o puede ser que tú mismo estás leyendo la Biblia. No sé, hay muchas formas que Dios utiliza como despertadores de nuestra conciencia, y cada uno aquí puede contar qué fue lo que despertó su conciencia. La verdad es que hay muchos despertadores de la conciencia que Dios usa, y cuando nuestra conciencia es despertada es como que de buenas a primeras estábamos ciegos y ahora abrimos los ojos y podemos ver la realidad desde otra dimensión, ¿no? Es el Espíritu Santo que está ahí obrando y que nos ayuda a percibir las cosas más allá de nuestros amores que todos tenemos y nuestros secretos que todos tenemos, ¿no? Porque al final creer es una decisión que cada uno tiene que tomar. Os cuento la historia de Doreen Virtue. Doreen Virtue es la escritora de libros de nueva era más famosa del mundo. Si tú pones su nombre en Amazon, ahora no lo pongáis, verás que hay como 30 libros traducidos de ella al castellano. Una persona súper mega famosa dentro de ese mundo de todo lo que tiene que ver las energías positivas y el tratamiento de la salud, dietas saludables a través de los ángeles, cosas súper mega interesantes. El caso es que vivía de conferencia en conferencia y realmente muy, muy conocida dentro de ese mundo de libros de nueva era. Ella creció en un hogar, ella lo llama cristiano, en realidad era la confesión ciencia cristiana, que yo no sé, yo dudo que sea cristiana, porque por ejemplo niegan que Jesús murió, niegan que exista el pecado, dicen que todo eso son ilusiones de la mente, incluso la muerte es una ilusión de la mente, ¿no? Con lo cual, pero ellos se identifican como cristianos, y para ella Jesús era otro de los poderes maravillosos que existen dentro de esas energías que vivimos, energías positivas, y que te puede ayudar para poder sanarte a ti mismo, ¿no? Y todos sus libros de autoayuda van en esa dirección, ¿no? Algunos de sus títulos: Nutrición para la intuición, Ángel Detox, Los trabajadores de la luz. Por favor, no los apuntéis, ¿vale? Apuntar versículos, promesas de la Biblia, nuestros libros. Bueno, ella estudió psicología y empezó a escribir libros de autoayuda, y dentro de los congresos a los que asistía empezó a entrar en contacto con gente que hablaba del tarot, que hablaba de la astrología, que hablaba de la yoga, de la adivinación, de la meditación, de las energías. Y bueno, llegó a ser, como he dicho antes, una escritora súper mega famosa. Pero un día, escuchando la radio, iba en el coche, y a ella le gustaba escuchar las radios cristianas, porque dice que de ahí le venían muchas ideas que luego ella las cogía y las adaptaba y las usaba dentro de sus terapias, ¿no? Es decir, que hacía su potaje particular. Pero un día estaba escuchando acerca de una predicación que hablaba acerca de los falsos vendedores de esperanza. Y en el momento que escuchó eso, ella se vio retratada. Porque realmente, aunque ella se había dedicado toda la vida a vender libros de autoayuda y libros para ayudar a la gente que pudiera tener paz y demás, ella reconocía que no tenía paz en su corazón. Y en sus propias palabras, pues dice: me di cuenta de que estaba describiendo a personas como yo cuando estaba escuchando ese mensaje. Sus palabras atravesaron mi corazón de piedra y me sentí avergonzada de mis falsas enseñanzas. El caso es que llegó a casa, empezó a leer la Biblia, y al abrir la Biblia se dio cuenta por primera vez que todo lo que ella había enseñado era eso, eran falsas esperanzas, era todo engañar a la gente. Y dice: caí de rodillas en vergüenza y en dolor.
y le dije a Dios, lo siento mucho, Dios. Seguí llorando, seguí llorando en señal de arrepentimiento. Lo siento, Señor, no lo sabía. Ese día, esta mujer, Doreen Virtue, entregó su vida a Cristo. Y lo que dice es que después de buscar, pero nunca encontrar la paz en la nueva era, finalmente la encontré en Cristo. A pesar de las tormentas en mi vida, mi esperanza y mi confianza en el Señor me mantiene firme. Para ella este cambio fue un cambio que le afectó de una forma directa en su bolsillo también, es decir, perdió el trabajo, dejó de vender libros y se quedó prácticamente en la ruina. Todo el tratamiento de las editoriales que la tenían prácticamente en un estilo de vida de élite, todo eso se volvió abajo, recibió cartas de odio, una presión tremenda de toda la gente que la tenían como un ídolo. Todo eso ella lo vivió y lo vivió sabiendo que ahora por fin había encontrado paz en su corazón. Al final ella tomó una decisión de en quién creer, a quién creer, en quién y a quién creer. Y yo quiero invitarte a ti esta mañana a que tú también decidas hoy a quién vas a creer, porque lo que decides determina tu destino. Y te quiero invitar a que decidas creer a Jesús, que decidas creer lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que Jesús vino como una expresión de amor de Dios el Padre, vino aquí a la tierra para ocupar tu lugar que tú merecías en la cruz y te ofrece el perdón de todos tus pecados que cometiste en el pasado, los que vas a cometer hoy y los que cometas mañana, pasado y hasta que te mueras. Todos esos pecados fueron clavados en la cruz. ¿Quieres creerle a Jesús o quieres seguir pensando y haciendo las cosas a tu manera y creyendo lo que a ti te parece mejor? Pues yo te invito a que hoy des el paso de fe, de creer a Jesús. Y si lo quieres hacer, es muy sencillo, solo tienes que tomar la decisión y expresarla. Tan sencillo como eso. Tú tomas la decisión, quiero creer a Jesús, y lo expresas. Y lo expresas por medio de una oración que yo voy a hacer ahora, y si tú quieres dar este paso, pues te sugiero que repitas estas palabras, te apropies de estas palabras y las hagas tuyas, ¿vale? Es una oración muy sencilla. Así que si tú quieres dar este paso hoy, pues dile a Jesús lo siguiente: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por ocupar mi lugar en la cruz. Gracias, Señor, por pagar mi condena. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por darme vida y vida eterna. Hoy confieso que creo que tú eres Dios. Hoy confieso que creo que Jesús resucitaste, creo que estás vivo. Y hoy te invito a entrar en mi vida, a entrar en mi corazón. Y decido seguirte a partir de hoy como mi Maestro y como mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración por primera vez, pues ahora cuando acabe el culto me gustaría que vinieras aquí delante. Me gustaría conocerte, darte un abrazo y orar contigo y orar por ti también, porque has comenzado un nuevo rumbo, un nuevo destino. En ese camino vas a necesitar hermanos y también apoyo, que aquí estamos precisamente para eso. Pero no te vayas sin venir y darme la oportunidad de conocerte y de poder orar por ti. Voy a pedir al grupo de alabanza que salga, vamos a cantar una canción, no sé dónde están. ¿No sabíais que había una canción? Sí. Pues alguien que avise al grupo de alabanza, que vayan viniendo, ¿no? Acordaros, cuando alguien os pregunte de qué iba la predicación hoy, os vais a acordar cuál era la frase. Lo que creemos determina nuestro destino, ¿vale? Y eso no solamente se afecta a aquellos que nunca antes han dado el paso de fe en creer en Jesús. ¿Sabes que eso afecta también al creyente en el día a día? Nos afecta a nosotros. Lo que creemos cada día está afectando lo que estamos haciendo. Y yo te animo a que creamos lo que dice la palabra de Dios, que hagamos de la palabra de Dios nuestra luz que despierta nuestra conciencia cada día. Porque esto que hemos visto no solamente es para aquellos que nunca han creído, es también para los que creemos, los que queremos seguir experimentando más de la gracia y del poder de Dios en nuestra vida. Así que sigamos creyendo en la palabra de Dios.
perfume, yo quiero ser, Señor. Dame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu olor. Tanto perfume, yo quiero ser, Señor. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Como soy, Señor, sin nada